Cierra los ojos por un instante e imagina que aquello que más deseas ya no es algo que tengas que alcanzar, sino algo que ya existe, justo ahora, dentro de ti. No está lejos, no está oculto, no está esperando el momento perfecto. Ya está ahí, solo que no desde la perspectiva desde la que has estado mirando hasta ahora. Y es exactamente aquí donde comienza la verdadera transformación, no afuera, sino en la forma en que te experimentas internamente. Si en este momento sientes que algo dentro de ti se aquieta, que tu atención se dirige hacia adentro, escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: yo ya soy lo que quiero ser. Escríbela no como un deseo, sino como una decisión, porque en el instante en que la escribes, empiezas a fijar un estado interno. Le dices a tu propia percepción: esto es real. Y mientras lo haces, también ayudas a que este contenido llegue a más personas que están listas para comprender este cambio. Si quieres profundizar en este entendimiento, deja un like, porque así la plataforma reconoce el valor de este mensaje. Y si sientes que esto resuena contigo, suscríbete al canal, porque aquí aprenderás a moldear tu realidad conscientemente, sin presión, sin lucha, solo a través de una claridad interior profunda. Y si deseas apoyar este espacio, puedes hacerlo mediante Superchat, de forma completamente voluntaria, como un intercambio de energía que permite que este contenido siga creciendo. Ahora, permanece aquí, porque lo que estás a punto de comprender lo cambia todo. Neville Goddard nunca habló de que tengas que crear algo. Siempre afirmó que todo ya existe. Cada posibilidad, cada versión de tu vida, cada estado, ya está completamente presente. Y la única pregunta es: ¿con qué estado te identificas? La mayoría de las personas intenta cambiar su realidad externa actuando, luchando, controlando, pero ignoran el único lugar donde el cambio realmente ocurre: la conciencia. Tu imaginación no es fantasía, es memoria. No te muestra algo que podría suceder, te revela algo que ya existe y que espera ser aceptado por ti. Y ahí está la verdadera magia. No en el esfuerzo, sino en la aceptación. Imagina por un momento que ya no comprobaras si funciona, que ya no buscaras señales, que ya no dudaras, que ya no compararas. Imagina que simplemente permanecieras, en el estado donde tu deseo ya está cumplido. ¿Cómo pensarías? ¿Cómo sentirías? ¿Cómo reaccionarías? Esa es la clave. Porque la realidad no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Y ser no significa actuar o fingir, significa no salir internamente de ese estado. Significa no retroceder, significa no negociar contigo mismo cuando las circunstancias externas aún no reflejan ese cambio. Muchos abandonan porque creen que están haciendo algo mal, pero en realidad simplemente salen del estado demasiado pronto. Regresan a la vieja identidad, a la vieja historia, a la vieja percepción, y con eso interrumpen el proceso. Pero si permaneces, sin esfuerzo, sin control, si simplemente no vuelves atrás, todo comienza a reorganizarse. No porque lo fuerces, sino porque es la consecuencia natural de tu estado interno. Y aquí empieza algo aún más profundo. Llega un momento en el que ya no necesitas recordarte permanecer en ese estado. Simplemente eres eso. Se vuelve natural, se vuelve estable, se vuelve silencioso, pero constante. Y es precisamente esa constancia la que lo transforma todo. Porque cuando algo se vuelve estable dentro de ti, nada fuera puede sacudirlo. Situaciones que antes te afectaban pierden fuerza. Pensamientos que antes te arrastraban aparecen y desaparecen sin que los sigas. Observas, pero ya no reaccionas desde la carencia, y ese es el momento en el que la realidad empieza a adaptarse, no porque hiciste algo, sino porque dejaste de ser quien dudaba, y cuanto más tiempo permaneces en ese estado, más claro se vuelve algo que antes no veías. Comprendes que nunca estuviste separado de lo que deseas. Comprendes que todo lo que buscabas siempre estuvo a una decisión de distancia.
una posición interna, una determinación silenciosa. Y cuando realmente ves esto, ya no hay vuelta atrás, porque ya no puedes creer que tienes que alcanzar algo que ya existe. Ya no puedes creer que tienes que esperar, cuando ya está presente. Y desde ese momento, todo cambia. No solo lo que experimentas, sino quién eres mientras lo experimentas. Y justo ahí comienza una transformación que ya no es ruidosa, sino silenciosa, casi imperceptible, y por eso mismo, profundamente poderosa. Sigues viviendo el mismo día, te encuentras con las mismas personas, ves las mismas circunstancias, pero algo dentro de ti ya no reacciona igual. Es como si una distancia invisible hubiera surgido entre tú y aquello que antes definía tus respuestas. Y esa distancia no es desconexión, es claridad. Te das cuenta de que los pensamientos aparecen, pero ya no te definen. Sientes emociones, pero ya no te controlan. Y en eso reside la estabilidad de la que hablaba Neville, sin necesidad de complicaciones. No es una técnica, es un estado que se sostiene por sí mismo. Y si observas con atención, notarás que ya no intentas aferrarte a nada. No intentas concentrarte, ni disciplinarte, ni corregirte. Simplemente eres, y ese ser sin esfuerzo es el punto donde todo empieza a moverse sin resistencia. Antes evaluabas cada situación, analizabas, interpretabas, comprobabas constantemente si funcionaba, si había cambios, si avanzabas. Pero ahora, esa necesidad desaparece, no porque te hayas rendido, sino porque has comprendido. Has visto que la realidad externa es solo un eco, y que ese eco necesita tiempo para reflejarse. Pero ya no esperas. Observas, sin expectativa, sin tensión, y por eso todo se acelera, porque nada bloquea el flujo natural, y ocurre algo muy sutil. Empiezas a percibirte de otra manera, ya no como alguien que busca, sino como alguien completo. Y esa percepción cambia cada decisión. Ya no actúas desde la falta, no reaccionas desde la inseguridad. Te mueves desde una certeza interna que no necesita explicación. Y cuando te mueves desde esa certeza, la vida empieza a responderte de una forma que no se siente forzada. Las cosas comienzan a suceder, no de forma dramática, sino natural, casi lógica, como si siempre hubieran estado en camino. Encuentros, oportunidades, cambios, no aparecen como sorpresas, sino como confirmaciones de lo que ya eres. Y ahí está la diferencia que muchos no logran ver. La manifestación no es un evento, es una consecuencia. No es algo que ocurre, es algo que se revela cuando dejas de oponerte. Y eso significa que ya no intentas controlar el mundo externo. No fuerzas resultados, no buscas el momento perfecto, simplemente permaneces en ti. Y ese permanecer en ti es lo más estable que existe, porque no depende de nada. Y si vas aún más profundo, notarás que incluso la idea de cambio comienza a desaparecer, porque ya no sientes que te mueves de un punto a otro. No estás en camino, ya has llegado, no como un final, sino como una claridad que no se pierde. Desde ahí, todo se vuelve más ligero. Las decisiones fluyen. Los pensamientos pasan sin peso. Las emociones se mueven sin atraparte. Y en esa ligereza hay una fuerza que antes no conocías. Una fuerza silenciosa, pero absoluta. Y cuando alcanzas ese punto, tu relación con el tiempo cambia. Ya no sientes que debes esperar. Ya no sientes que falta algo. Ya no estás en el todavía no, sino en el ya es. Y ese cambio lo es todo. Porque mientras estás en el todavía no, confirmas la ausencia. Pero cuando estás en el ya es, todo empieza a organizarse a tu alrededor. No siempre visible de inmediato, pero inevitable. Y en ese momento, la duda ya no encuentra lugar. No porque la combatas, sino porque no tiene dónde sostenerse. Ya no hay nada que analizar, nada que comprobar, nada que cuestionar.
Solo queda esa certeza silenciosa que no necesita explicación. Esa certeza es la base de todo. Es lo que permanece, incluso cuando todo cambia. Es lo que te sostiene, incluso cuando no haces nada. Y cuanto más descansas en ella, más claro se vuelve algo esencial. El mundo externo nunca fue el problema. Solo era un reflejo, un eco retrasado de lo que ya estaba ocurriendo dentro de ti. Y ahora, en el instante en que dejas de oponerte a lo que ya has aceptado, ese eco comienza a transformarse, no porque lo estés controlando, sino porque has dejado de abandonarte a ti mismo. Y ahí es donde realmente comienza a revelarse lo que muchos llaman la magia de la imaginación. No como un acto de crear algo nuevo, sino como el reconocimiento profundo de que siempre ha estado en ti, como una verdad silenciosa que nunca desapareció. Y si te permites ir un poco más adentro, sin prisa, sin expectativa, sin necesidad de alcanzar nada, se abre una dimensión que pocos llegan a notar de forma consciente. Es ese espacio donde incluso la necesidad de confirmación empieza a desvanecerse. Antes querías señales, querías pruebas, querías sentir que algo estaba ocurriendo, que avanzabas en la dirección correcta. Pero ahora, esa urgencia ya no existe. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque ya no te percibes separado. Y eso lo cambia todo. Porque la separación siempre ha sido el origen de la búsqueda. Cuando crees que aquello que deseas está fuera de ti, inevitablemente intentas alcanzarlo, controlarlo, acelerarlo. Pero cuando esa distancia desaparece, también desaparece la necesidad de buscar. Dejas de moverte para obtener algo, y comienzas a moverte desde lo que ya eres. Y ese movimiento es distinto. No hay tensión, no hay presión, no hay esa sensación constante de tener que lograr algo. Es un movimiento tranquilo, claro, casi natural. Actúas, pero sin sentir que el resultado define tu valor. Hablas, pero sin necesidad de demostrar nada. Decides, sin el miedo de equivocarte. Y es precisamente esa calidad en tu forma de ser la que transforma todo, sin que tengas que dirigirlo conscientemente. Porque la realidad no responde al esfuerzo, responde a la consistencia. Y la consistencia no nace del control, nace de la naturalidad. Si necesitas sostener algo con esfuerzo, todavía no es parte de ti. Pero cuando simplemente está, sin que tengas que recordarlo, entonces comienza a estabilizarse. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Ya no necesitas recordarte nada, no necesitas volver a centrarte, no necesitas corregirte. Simplemente estás ahí. Y ese estar deja de ser frágil, deja de depender de las circunstancias externas, de los estados emocionales, de los pensamientos. Se vuelve constante, y esa constancia es lo que sostiene todo. Y mientras esa constancia crece, tu forma de ver el pasado también cambia. Situaciones que antes te marcaban profundamente pierden intensidad. Recuerdos que antes te removían emocionalmente se vuelven neutros, lejanos, casi irrelevantes. No porque hayan desaparecido, sino porque ya no eres la misma persona que los vivió. Y ahí aparece una libertad inmensa. Ya no estás atado a tu historia, ya no estás definido por lo que ocurrió, ya no estás limitado por interpretaciones antiguas. Eres libre. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque ya no te aferras a ello. Y esa libertad trae una ligereza que muchos llamarían paz. Pero es más que eso. Es una estabilidad que no puede ser sacudida, porque no depende de condiciones externas, sino de un conocimiento interno que ya no se cuestiona. Y cuando ese conocimiento se vuelve claro, tu relación con tus deseos también cambia. Ya no los ves como algo que tienes que alcanzar, sino como algo que ya forma parte de tu realidad, aunque aún no sea completamente visible. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando reconoces algo como existente, dejas de perseguirlo, dejas de buscarlo, de estirarte hacia ello, y comienzas a esperarlo con naturalidad, no con ansiedad, sino con certeza, y esa certeza acelera todo.
porque no genera resistencia, porque no bloquea nada, porque no intenta forzar nada. Permite, y en ese permitir todo comienza a desplegarse. Y si sigues avanzando, aún más profundo, notarás que incluso la idea de manifestar empieza a perder sentido, porque ya no estás intentando manifestar nada, ya no estás intentando crear nada, simplemente eres, y lo que eres se expresa automáticamente, sin planificación, sin estrategia, sin control. Ocurre, porque no puede no ocurrir. Y ahí es donde muchos dirían que todo se vuelve sin esfuerzo, pero no es una ausencia de acción, es una ausencia de resistencia. Estás alineado, y por eso todo fluye. Y si algo no aparece de inmediato, ya no te altera, no te saca de tu estado, no te hace dudar, no cambia quién eres, permaneces. Y ese permanecer es lo más poderoso que existe, porque mientras permaneces, sin moverte internamente, sin corregirte, sin cambiarte, todo lo demás comienza a moverse. Las situaciones se reorganizan, los caminos se abren, las oportunidades aparecen, no porque las hayas buscado, sino porque corresponden a lo que ahora eres. Y cuando eso sucede, comprendes algo que antes quizás solo era una idea. Comprendes que nunca perdiste nada. Comprendes que nunca tuviste que esperar. Comprendes que todo lo que alguna vez deseaste siempre estuvo ahí, solo que no lo veías desde la perspectiva adecuada. Y ahora, al cambiar esa perspectiva, cambia todo lo que percibes, no porque el mundo se adapte, sino porque tú lo ves distinto. Y esa nueva percepción es estable. No depende de cambios externos, no depende de resultados, no depende de validación. Simplemente está y permanece. Y ahí está la verdadera transformación, no en lograr algo, sino en reconocer lo que siempre fue. Y cuando ese reconocimiento es completo, toda inseguridad desaparece, no porque controles todo, sino porque ya no necesitas controlar nada. Eres, y eso es suficiente. Y mientras permaneces en ese estado, sin presión, sin expectativas, sin urgencia por acelerar nada, algo aún más profundo comienza a asentarse. Ya no es solo calma interna, es una certeza inquebrantable que no desaparece, incluso cuando el exterior todavía no refleja completamente ese cambio. Y es aquí donde se separa la comprensión superficial de lo que realmente se quiso transmitir. Porque muchos creen que solo pueden sentirse en paz cuando ven resultados afuera, pero la verdad es justo lo contrario. El movimiento externo siempre sigue a la estabilidad interna, y cuando esa estabilidad es real, nada puede sacarte de ella. Sigues observando, sigues viviendo, sigues avanzando, pero nada de eso te define. Es como descubrir por primera vez que nunca fuiste lo que viviste, sino quien lo percibió. Y esa comprensión transforma cada experiencia. Lo que antes parecía importante pierde peso. Lo que antes generaba miedo se vuelve neutral. Lo que antes creaba resistencia simplemente pasa, sin arrastrarte. Y ahí está la libertad de la que tantos hablan, pero que pocos experimentan de verdad. Porque no nace de cambiar el mundo, sino de dejar de enredarte con él. Y mientras esa separación ocurre, también se forma una nueva conexión, no con lo externo, sino contigo mismo. Una conexión que no se rompe, que no se pierde, que no depende de nada. Estás conectado contigo, de forma constante, sin esfuerzo. Y desde ahí surge todo lo demás. Las decisiones se vuelven claras, las acciones precisas, las palabras naturales. Ya no necesitas analizar, ni calcular, ni dudar. Todo emerge, desde esa claridad interna. Y cuando vives desde ahí, todo a tu alrededor comienza a organizarse de una manera que antes habrías llamado coincidencia. Pero no es coincidencia. Es resonancia. Es la respuesta directa a lo que eres de forma constante. Y cuanto más constante eres, más precisa se vuelve esa respuesta. Nada ocurre de forma caótica, ni contradictoria, ni aleatoria.
Todo encaja. Todo tiene sentido. Sigue un orden que no controlas, pero que empiezas a reconocer, y ese reconocimiento elimina la última forma de duda, porque cuando ves que todo responde, que nada está aislado, que cada experiencia refleja algo, dejas de luchar, dejas de intentar cambiar lo que no entiendes, y empiezas a mantenerte claro por dentro, y ahí desaparecen los malentendidos. No tienes que hacer nada para obtener algo, no tienes que aplicar nada para lograr algo, no tienes que repetir nada para forzar nada. Lo único necesario es no volver atrás, no regresar a la versión anterior de ti mismo, la versión de ti que dudaba, que buscaba, que esperaba. Simplemente deja de existir. Y ese no volver atrás no es esfuerzo, no es lucha, no es disciplina forzada. Es una decisión que, una vez tomada de verdad, se sostiene por sí sola. Y ahí ocurre el cambio real. Pasas de un estado en el que intentabas modificar algo, a un estado en el que ya no necesitas modificar nada. Y en ese punto, la realidad no se ajusta lentamente. Comienza a responder de forma continua, sin interrupciones, sin retrocesos, sin ese viejo patrón de a veces funciona y a veces no. Funciona siempre, porque ya no depende de lo que haces, sino de lo que eres. Y cuando eso se vuelve claro, la duda desaparece sin que tengas que eliminarla. No porque la empujes fuera, sino porque ya no tiene espacio donde existir. No puedes saber y dudar al mismo tiempo. En el momento en que hay certeza, la duda pierde relevancia. Y esa certeza es lo que Neville describía como la asunción. No como una técnica, no como un método, sino como un estado. Un estado en el que ya no preguntas, ya no buscas, ya no esperas. Simplemente eres. Y ese simple hecho de ser marca el final de toda búsqueda. No porque ahora tengas todo, sino porque reconoces que nunca te faltó nada. Desde ahí, algo más empieza a revelarse. Incluso tus deseos cambian, no desaparecen, se refinan, se vuelven más silenciosos, más claros, menos urgentes. Ya no se sienten como algo que necesitas, sino como algo que expresas. Y esa diferencia lo transforma todo, porque cuando un deseo nace desde la carencia, genera tensión, pero cuando surge desde la plenitud, fluye con ligereza. Y esa ligereza es precisamente lo que permite que se manifieste sin esfuerzo en lo visible, no porque lo fuerces, sino porque ya no lo bloqueas, y mientras ese proceso sigue su curso, llega un momento en el que dejas de pensar en ello. Ya no lo analizas, no lo explicas, no intentas comprenderlo, simplemente lo vives, y esa es la integración más profunda. Ya no es algo que aplicas, es lo que eres. Desde ese punto, no hay nada que añadir, ninguna técnica nueva, ningún conocimiento extra, ninguna perspectiva distinta. Solo queda una presencia silenciosa, constante, que sostiene todo sin que tengas que intervenir. Ahí es donde se revela la verdadera esencia de la imaginación, no en lo que crea, sino en lo que deja ver, que nunca estuviste separado, que nunca tuviste que esperar, que nunca tuviste que alcanzar nada, porque siempre fuiste eso. Y si avanzas un poco más, sin prisa, sin expectativa, se abre una capa aún más simple, una en la que incluso la idea de práctica desaparece. Ya no practicas nada, no intentas nada, no te recuerdas permanecer en un estado. Todo eso cae, porque deja de ser necesario. Y ese es el verdadero indicador de estabilidad. Todo lo que requiere repetición aún no está integrado, pero lo que eres no necesita repetirse, es constante, siempre está. Cuando eso se reconoce de verdad, tu percepción de ti cambia completamente. Ya no te ves como alguien que está trabajando en sí mismo, sino como alguien que se ha reconocido. Y ese reconocimiento no es intelectual, no es una idea ni una teoría, es directo, es silencioso, es evidente. Lo sabes, sin tener que explicarlo. Y ese saber sostiene todo, no como creencia, sino como realidad.
Desde ahí, tu relación con el mundo también cambia. Ya no lo ves como algo separado de ti, lo ves como una extensión, un reflejo, una proyección de lo que ya eres, y entonces desaparece el conflicto, porque no hay nada contra lo que puedas luchar. Todo lo que ves es una extensión de ti, y si algo no coincide con lo que deseas, no reaccionas, no corriges, no resistes, simplemente permaneces claro. Y esa claridad es suficiente. No es intensa, no es agresiva, no es tensa, es estable, silenciosa, constante. Y por eso funciona. Si observas aún más profundamente, notarás que incluso el tiempo pierde su significado. Ya no esperas. No cuentas días, no mides avances, no observas resultados. Todo eso desaparece, porque ya no hay un punto de referencia basado en el todavía no. No estás en camino, estás en un estado completo, y desde esa completitud, todo se mueve sin que tengas que notarlo. Muchos llamarían a eso milagros, pero no lo son. Es simplemente la consecuencia natural de la alineación. Cuando no hay resistencia interna, no hay nada que detenga la expresión. Y entonces todo empieza a aparecer de una forma que se siente natural, no sorprendente, no abrumadora, sino coherente. Encaja, tiene sentido, se siente correcto, no porque lo verifiques, sino porque lo eres. Y ahí se vuelve aún más claro. Ya no dependes de resultados para confirmar tu estado. No necesitas pruebas externas para saber que funciona. Lo sabes, porque eres eso. Y ese ser elimina toda incertidumbre, porque la incertidumbre solo existe cuando te separas de lo que eres. Y cuando esa separación desaparece, la duda deja de tener espacio. En ese punto la búsqueda interna se detiene. No porque te hayas rendido, sino porque has encontrado. Y ese encontrar no es algo brusco, es algo que se despliega suavemente hasta que ya no puede ignorarse. Y cuando está completamente presente, todo cambia. No de forma dramática, sino fundamental. No te conviertes en alguien distinto, te vuelves más claro en lo que eres, y esa claridad no fluctúa, no desaparece, no se interrumpe, es constante. Y esa constancia es lo que sostiene todo, porque mientras todo lo demás cambia, pensamientos, emociones, situaciones, esa claridad permanece, es el punto fijo, que no se mueve, y vivir desde ese punto lo simplifica todo, no porque la vida deje de tener desafíos, sino porque ya no reaccionas como si dependieras de ellos. Permaneces, y ese permanecer estabiliza todo, y mientras permaneces, todo lo demás se ajusta, sin esfuerzo, sin control, sin lucha, y al profundizar aún más, incluso la necesidad de entender desaparece. Ya no necesitas explicaciones ni modelos. Eres, y eso basta. Y en ese basta hay una plenitud imposible de describir. No depende de nada externo. No depende de circunstancias ni resultados. Es completa por sí misma. Esa es la verdadera libertad. No la libertad de obtener todo, sino la libertad de no necesitar nada para ser completo. Y desde esa completitud, todo surge, sin esfuerzo, sin resistencia, sin duda. Ahí es donde la imaginación revela su verdadera naturaleza, no crear algo que falta, sino mostrar que nunca faltó nada. Y cuando todo se aquieta, cuando desaparece la presión interna, la búsqueda, la necesidad de cambiar algo, emerge la verdad más simple de todas. Nunca estuviste separado. Ningún momento te alejó realmente de lo que eres. Lo que percibiste como distancia fue solo una perspectiva. Y cuando esa perspectiva cae, la sensación de carencia desaparece, porque la carencia solo existe cuando crees que algo falta. Pero cuando ves que nada falta, incluso la idea de más pierde sentido. No hay nada que añadir, nada que mejorar, nada que alcanzar. Y ahí todo se invierte. Antes pensabas que debías cambiar para obtener algo. Ahora ves que no necesitas obtener nada.
porque nunca perdiste nada. Y ese reconocimiento no es eufórico, es tranquilo, es claro, es estable. No se siente como un pico, sino como una base, algo que siempre estuvo ahí, pero que ahora ves. Y desde esa base, todo cambia sin que hagas nada diferente, porque ya no eres quien reaccionaba antes, no eres quien dudaba, buscaba, esperaba. Esa versión simplemente ya no está, y entonces nada puede arrastrarte de vuelta. Los pensamientos pueden aparecer, pero no tienen poder. Las situaciones pueden surgir, pero no te definen. Todo se mueve, pero tú permaneces, y ese permanecer es la estabilidad más profunda que existe. No es algo que mantienes, es algo que se sostiene solo. Y mientras eso se profundiza, incluso la idea de identidad cambia. Ya no estás atado a una historia, a una definición, a una imagen fija de ti. Eres abierto, claro, sin límites. Y esa apertura lo permite todo, no como meta, sino como consecuencia natural. Y con eso, el miedo desaparece. No porque lo combatas, sino porque ya no tiene base. El miedo solo existe cuando crees que algo externo puede afectarte, pero cuando ves que todo surge de ti, el miedo pierde sentido. No dejas de sentir, pero dejas de ser controlado por lo que sientes. Eres libre, y esa libertad no depende de nada. Es constante, inmutable, siempre presente, y en esa estabilidad hay una calma que nada puede alterar, una calma que no se rompe, una calma que no desaparece. Y desde ahí, todo fluye, sin interrupciones, sin resistencia, sin esfuerzo. Eso es lo que muchos llaman plenitud. Pero en realidad es más que eso. Es un estado donde nada falta, y por eso todo es posible. Y cuando permaneces ahí, el mundo empieza a reflejar esa claridad. Todo se organiza, las personas responden diferente, las situaciones cambian, pero nada te sorprende. Solo confirma lo que ya sabes. Y ahí comprendes algo definitivo. Nunca se trató de cambiar nada. Siempre se trató de ver, de reconocer, de entender, y cuando ese entendimiento es completo, no queda nada por hacer, nada por buscar, nada por alcanzar. Solo queda ese ser silencioso, claro, completo, que lo contiene todo sin necesitar nada. Y eso es la verdadera esencia de todo.